La ciudad de Nueva York se enfrenta a la posibilidad de que algún día pueda ser asolada por un devastador terremoto. Los científicos calculan que un seísmo de 5,5 grados de intensidad puede ocurrir cada 50 o 100 años. Uno más intenso, alrededor de los 6, puede sacudir la zona cada 400 o 500 años. Un estudio reciente predijo que un seísmo mayor de 7 grados o más en la escala Richter puede suceder cada 3.400 años. Esto puede parecer mucho tiempo, pero la cuestión es que nadie sabe cuándo un terremoto de esa magnitud golpeó la región. El tiempo puede estarse acabando ya. Por lo tanto, puede acabar siendo uno de esa intensidad. Y si azotara la ciudad de Nueva York, se trataría de un enorme seísmo. Puede que suceda mañana o puede que suceda dentro de 100 años. Un estudio publicado en 2003 estableció que un terremoto de magnitud 7 originado cerca de la ciudad mataría a más de 6.500 personas. Alrededor de 13.000 edificios en las zonas cercanas al metro quedarían completamente destruidos, dejando sin hogar a 200.000 personas. No habría suficientes camas en los hospitales para atender a los heridos, ni suficiente agua para luchar contra los 1.200 incendios que se producirían. Incendios avivados por el gas, edificios derrumbándose y un fallo en el sistema de abastecimiento de agua. No quiero ser alarmista, pero por lo que he aprendido, esos son los principales peligros de un terremoto de cierta intensidad. Nueva York está plagada de potenciales cañones de acero y ladrillos. El desastre se puede interpretar de 1000 aterradoras maneras distintas, desde las escenas de terror épico en la calle hasta los dramas en casa. En la zona del Upper East Side, el temblor sacude a los residentes de un edificio de apartamentos de 20 plantas. El violento chapoteo del agua dentro del depósito del tejado hace que el tanque se precipite hacia la calle. Cada estructura de la ciudad responde al terremoto a su manera, dependiendo del modo en que fuera construida. Escritor y periodista Stephen S. Ross es experto en edificios e infraestructuras de Nueva York. Físico de profesión, es una de las autoridades mundiales al hablar de fallos de estructuras. Observando Manhattan desde el otro lado del río Este, Ross puede visionar el desastre. Cuando miro hacia Manhattan, detecto muchos problemas. Echemos un vistazo a este bajo muro de piedra sin reforzar. Podría derrumbarse en un terremoto de gran magnitud y bloquear la carretera. Veamos los edificios construidos en plataformas sobre la propia carretera. Si el seísmo golpea de la forma adecuada la plataforma donde se asienta el edificio, este podría derrumbarse. Durante un terremoto no querría estar en el teleférico de la isla Roosevelt. Durante más de 30 años, el teleférico de la isla Roosevelt ha estado realizando su número de la cuerda floja de más de 900 metros sobre el río Este, transportando viajeros entre Queens, la isla Roosevelt y Manhattan. Colgadas a 76 metros sobre el agua, cada cabina puede albergar hasta 125 personas. En el mejor de los casos, te verías envuelto en un aterrador viaje. En el peor de los casos... Si un seísmo de gran intensidad golpease cuando la cabina está justo en lo alto de una torre, esta se vendría abajo. Si la torre se cayese, significaría, casi sin lugar a dudas, la muerte de las personas del interior de la cabina. La propia torre es bastante ligera. Pensemos en ella como en un chupachus. Si agito el palito de un lado a otro después de haberme comido el caramelo, podría estar agitándolo para siempre. Sin embargo, si tengo una bonita y pesada bola de caramelo en lo alto del palo y agito el palito demasiado, puede romperse. Es decir, la cabina sería la bola de caramelo y la torre el palito. Si lo agitas demasiado, todo se vendrá abajo. Justo al lado del teleférico está el puente de la calle 59. De los 21 puentes más importantes de la ciudad, este es uno de los que tendría más probabilidades de derrumbarse durante un terremoto. Si observamos el puente, parece bastante sólido, ya que posee esa telaraña de acero por todas partes. Sin embargo, el acero está casi todo en vertical. Y además, se puede observar que no posee muchos apoyos.
Cuando se produce un terremoto, la onda de energía mueve las vigas de este modo. Si se tratase de un seísmo de 6 o 7 en la escala Richter, que sería el máximo esperable en esta zona, el puente se desplomaría. En última instancia, toda esta devastación se debe a las ondas sísmicas irradiadas por el epicentro del seísmo. Los científicos nos explican cómo funcionan estas ondas. La mejor forma de entender cómo funcionan las ondas sísmicas es lanzar una piedra al agua. Existe un desplazamiento radial de las ondas a medida que salen del epicentro y se alejan en todas direcciones. El temblor tiene lugar cerca de donde se encuentra el epicentro. Cuanto más lejos, menor es el temblor y menores son las consecuencias. Cuánto daño causarán estas ondas a un edificio depende tanto del modo en que éste haya sido construido como del tipo de suelo sobre el que éste se asiente. Si está situado sobre roca dura, probablemente resistirá. Si en cambio se asienta sobre suelo blando, las previsiones son mucho más nefastas. Tenemos estas ondas. Las superficiales viajan a lo largo del planeta con un movimiento similar al oleaje. Ahora bien, cuando viajan a través de una roca dura, es difícil hacer que dicha roca se mueva como las olas del mar. Si viajan a través de sedimentos blandos, estos pueden moverse del mismo modo que el oleaje y propagan las ondas mucho mejor, provocando más daños. Por suerte, la mayor parte de Manhattan está construida sobre terreno sólido. La isla está formada por una capa de roca dura de 450 millones de años, conocida como esquisto de Manhattan. La silueta de los edificios de Nueva York en el horizonte nunca habría llegado tan alto si no fuera por la posibilidad de asentar los cimientos en este robusto lecho de roca. Excepto en los afloramientos y en los parques de la ciudad, es difícil conseguir ver de cerca el lecho de roca sobre el que reposa Manhattan. No obstante, la Grand Central Terminal posee el sótano más profundo de toda la ciudad de Nueva York. Un lugar secreto prohibido para el público. Hablamos mucho del lecho de roca, que es... Bien, aquí está. Nos encontramos a 13 o 14 plantas por debajo del nivel de la calle. Esto es sobre lo que está construida Manhattan. Y es muy, muy sólido. En un terremoto, este lecho es sin duda tu mejor amigo. Esto es lo que menos se va a mover. La roca más blanda en contacto con el terremoto es la que más vibrará. Se moverá de arriba a abajo y de un lado a otro. En algunas zonas, como Times Square, el lecho de roca de Nueva York se encuentra a solo 5,5 metros bajo la superficie. Estos son buenas noticias. Sin embargo, hay muchas otras zonas de la ciudad construidas sobre un terreno menos firme debido al glaciar que cubrió esta zona hace unos 20.000 años. A medida que se retiraba de lo que hoy es Manhattan, a finales de la última era glacial, fue depositando sedimentos glaciales en todas las zonas a nivel del mar. ¿Dónde se encuentran esas zonas repletas de sedimentos blandos? Las siluetas de los edificios recortados en el horizonte nos lo cuentan. Se puede observar que en el horizonte neoyorquino hay edificios altos en la parte alta de la ciudad y a medida que nos acercamos al distrito de los negocios hay de nuevo edificios altos. Sin embargo, en el medio, en las zonas de alrededor de Greenwich Village o Chinatown, los edificios son mucho más bajos y causan ese descenso en la silueta de Nueva York. En esa zona, los edificios no se podían construir más altos debido a que se asientan sobre sedimentos blandos. Si un terremoto atraviesa la zona, los temblores y el riesgo potencial de daño será mayor que en las zonas donde existe un lecho de roca cercano a la superficie. Las otras zonas peligrosas incluyen el Upper East Side, hogar de aproximadamente 250.000 de personas, y gran parte de la ribera, incluyendo la carretera FDR, una de las carreteras más importantes a lo largo de la zona este de la ciudad, por la que circulan más de 150.000 vehículos cada día. El movimiento del suelo en estas zonas puede ser más del doble del que se sentiría en terrenos más sólidos. Cuando los temblores empiecen, algo especialmente peligroso puede ocurrir en las zonas de la ribera construidas sobre el suelo arenoso que contiene mucha mayor cantidad de agua. Se trata de un proceso llamado licuefacción. En cuanto el suelo comienza a temblar, la presión del agua en el suelo aumenta, permitiendo a partículas de arena flotar libremente y actuar extrañamente como un líquido. El suelo pierde toda su rigidez y solidez.
La licuefacción puede minar los cimientos de los edificios y tirar cualquier estructura, porque convierte la superficie en una especie de arenas movedizas, en un barro que no sostiene los cimientos. Durante un terremoto en Nueva York, el suelo arenoso podría manifestarse como el talón de Aquiles para el icónico puente de Brooklyn.